Bienvenidas a esta presentación sobre principios de radar y de radares de apertura sintética. Este tutorial se ha desarrollado de forma totalmente gratuita para propósitos educativos y sin ningún tipo de interés comercial. Las imágenes y figuras que aparecen en él se han reproducido a partir de fuentes abiertas y se han citado de forma correspondiente. Algunas de ellas incluso han sido creadas por el propio autor. En el hipotético caso de que infringieran algún tipo de copyright, les agradeceríamos que nos lo comunicaran para poder eliminarlas de próximas versiones. Este es el esquema de la presentación. Empezaremos con principios de los sistemas radar. A continuación hablaremos de los radares de apertura sintética, el procesado de sus datos y finalmente los sensores más habituales, tanto comerciales como provenientes de instituciones educativas, que podemos encontrar actualmente. Principios de radar. Básicamente, un radar consiste en un generador conectado a una antena capaz de generar pulsos de corta duración que son transmitidos en forma de onda electromagnética. Esta onda electromagnética, este pulso, se propaga en dirección al blanco que queremos caracterizar y son reflejados por él, volviendo una vez más a la antena que los había transmitido. En este caso particular, las distintas contribuciones a la señal recibida de las distintas partes de la estructura de nuestro blanco aparecen en colores rojo, verde y azul. Podemos intuir que, por un lado, la amplitud de la señal reflejada dependerá de lo que se conoce como la reflectividad del blanco. Como más refleje este blanco, más potente o más alta será esta amplitud. Al mismo tiempo, debido a la finita velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, estos ecos, estas señales reflejadas, vendrán retrasadas. Podemos encontrar una relación directa entre este retardo y la distancia recorrida por la señal. Finalmente, en el caso de que el blanco se mueva, su velocidad en la dirección del radar inducirá un desplazamiento Doppler de las señales recibidas. Por lo tanto, nosotros podremos caracterizar este blanco a partir de la medida de las variaciones de amplitud, el retardo y el desplazamiento Doppler. La sección recta radar de un blanco es el área de una esfera perfectamente conductora que produciría la misma señal que el objeto en cuestión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta sección recta radar es una abstracción, ya que no se corresponde literalmente con la superficie física del objeto. En algunos casos, objetos grandes podrían tener secciones recta pequeñas y al contrario. Esta sección recta depende de las dimensiones, el material, la orientación del objeto y la frecuencia de operación del radar. Por lo tanto, esta sección recta radar es un área efectiva que intercepta la potencia transmitida por el radar y que la dispersa de forma isotrópica de nuevo hacia él. Por lo tanto, la potencia recibida por el radar dependerá de la potencia transmitida, la ganancia de la antena transmisora, el término 4pi r al cuadrado asociada a la pérdida o la disminución de la densidad de potencia simplemente por la propagación de las ondas electromagnéticas. Esta densidad de potencia se multiplica por la sección recta radar, y la potencia resultante es reradiada de forma isotrópica hacia el radar, con lo cual nos vuelve a aparecer otra vez el término 1 partido por 4pi r al cuadrado. Finalmente, la densidad de potencia recibida en el radar se multiplica por el área efectiva de la antena receptora y de esta manera calculamos la potencia recibida. Como queremos utilizar este radar para formar imágenes, vamos a ver qué resolución podríamos obtener en range, es decir, la resolución en distancia. La resolución en distancia se define como el espaciado mínimo entre dos objetos cercanos, de manera que puedan ser detectadas de forma individual. Ya podemos intuir que
como hay una relación directa entre la distancia y el retardo, cuanto más corto sea este pulso, mayor será nuestra resolución. La duración del pulso es inversamente proporcional al ancho de banda. Lo más corto que sea el pulso, mayor será el ancho de banda que queremos transmitir. Por lo tanto, en términos de resolución, en distancia, nos interesará trabajar con señales que tengan un gran ancho de banda. Pero por contra, en términos de eficiencia de potencia, transmitir señales muy cortas implica trabajar con picos de potencia muy elevados, y muchas veces esto es técnicamente difícil o incluso imposible. Por lo tanto, nos interesaría poder disponer de una señal que fuera al mismo tiempo larga en ancho de banda, es decir, ocupara un gran ancho de banda, pero al mismo tiempo fuera también larga en tiempo. ¿Es esto posible? La respuesta evidentemente es que sí, y podemos utilizar lo que se conocen como señales chirp, que son señales radar que se producen gracias a una modulación lineal de frecuencia. La principal característica de estas señales es que su frecuencia instantánea es una función lineal con el tiempo. Esto es algo que no han inventado los ingenieros, en la naturaleza ya lo podemos encontrar. El nombre de señal chirp viene por su analogía al sonido que emiten algunos pájaros, y por ejemplo los murciélagos, delfines, orcas y otros animales usan señales chirp en los sonars que llevan implementados. Por ejemplo, en este caso vemos el ejemplo de la señal transmitida por el satélite ERS-1 de la Agencia Espacial Europea. Tenemos una señal chirp que ocupa un ancho de banda de 15,6 MHz y la duración del pulso es de 37,1 microsegundos. ¿De acuerdo? Si usáramos únicamente la duración del pulso, nos daría una resolución de 5,5 kilómetros. Utilizando las propiedades que veremos a continuación de compresión de las señales chirp, podemos llegar a tener resoluciones de 9,6 metros. Aquí podemos ver cómo la frecuencia instantánea en banda base de la señal varía en función del tiempo. La frecuencia instantánea, como os he dicho, es una función lineal con el tiempo, y esta constante k, que nos indica cómo varía a lo largo del tiempo, es lo que se conoce como el FM rate o chirp rate. La gran ventaja de la señal chirp es que consigue llenar de forma uniforme todo el ancho de banda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si representáramos el espectro de la señal, veríamos aproximadamente un espectro rectangular en su amplitud, y como veremos a continuación, su fase tiene un comportamiento cuadrático con la frecuencia. La gran ventaja de estas señales es que se pueden comprimir utilizando lo que se conoce como filtro adaptado. Este filtro adaptado puede implementarse tanto en el dominio temporal como en el dominio frecuencial, y lo que nos permite es comprimir esta chirp y obtener una señal con muy buena resolución. ¿De acuerdo? La resolución del radar, teniendo en cuenta que trabajamos en reflexión, será aproximadamente igual a 1 partido por 2 veces el ancho de banda de la señal multiplicado por la velocidad de la luz. En algunos casos puede ser interesante disponer de una expresión matemática del espectro de la señal chirp en el dominio frecuencial. No existe una solución analítica, hay que utilizar métodos aproximados, y se utiliza que se conoce como método de principio de fase estacionaria. No entraremos en detalles en el desarrollo, pero podemos ver que el espectro de la señal chirp tiene un término con una fase constante, que de momento no nos preocupamos, una envolvente que es exactamente la misma que teníamos en el dominio temporal, simplemente escalada al dominio frecuencial, y el término más interesante, que es esta fase cuadrática que depende de la frecuencia. El objetivo del filtro adaptado es cancelar este término cuadrático, y de esta manera lo que nos quedaría es la transformada de Fourier de un pulso rectangular, en este caso, que nos proporcionaría
una sinc en el otro dominio, en el dominio temporal, y es el que nos proporciona la buena resolución de las señales chirp. Vamos a ver ahora todos los temas relacionados con la adquisición de los datos y su muestreo. Nosotros, al final, esos datos del radar que transmite y recibe los queremos manipular matemáticamente, con lo cual esto obligará a pasar del dominio analógico al dominio discreto. Por lo tanto, hemos de realizar un muestreo y hemos de determinar cuál sería el número de muestras que necesitamos y cómo adquirirlas. Este número finito de muestras dependerá de, por un lado, el soporte del área del blanco, es decir, cuál es su extensión. Cuanto más extensa sea el área que queremos monitorizar, mayor será el número de muestras. Y, por supuesto, el ancho de banda de la señal transmitida. ¿De acuerdo? Y también de la duración del pulso transmitido. La ventana temporal de adquisición, como hemos dicho, dependerá, por un lado, si esta es el área de interés, debemos determinar cuándo llegará la respuesta del blanco más cercano. ¿De acuerdo? Situado a xc menos x sub 0. Por lo tanto, la señal nos llegará a 2 veces la distancia entre el radar y este blanco más cercano, partido por la velocidad de la luz. De la misma manera, nos fijaremos en cuándo va a llegar la señal o el pulso reflejado por el blanco más lejano. Obtendríamos una expresión muy similar a la que hay que añadir la duración del pulso. De esta manera, estos dos tiempos nos van a marcar cuál es la ventana temporal durante la cual nosotros hemos de adquirir datos. En cuanto al muestreo, nosotros estamos transmitiendo unos pulsos que ocupan un determinado ancho de banda. Aunque tengamos muchos blancos en nuestra escena, la señal recibida no dejará de ser una combinación lineal de los pulsos retardados asociados a cada uno de los blancos de nuestra escena. Por lo tanto, el ancho de banda total de la señal reflejada es exactamente el mismo que el ancho de banda de la señal transmitida. Por lo tanto, para muestrear correctamente estos datos, deberemos, evidentemente, cumplir con el criterio de Nyquist. Básicamente, la frecuencia de muestreo ha de ser, como mínimo, 2 veces superior a la frecuencia máxima de nuestras señales. En este caso, tenemos dos posibles opciones en función de cómo tratemos o cómo pasemos a banda base estas señales radar. Podemos trabajar en lo que se hace con señales reales o banda vídeo, o señales complejas o banda base con un detector en fase y cuadratura, un detector IQ. En el mundo real podemos considerar que todas las imágenes son reales, pero muchas veces a la hora de procesar los datos es mucho más práctico trabajar con señales complejas. La elección de procesar o adquirir las señales reales o complejas dependerá un poco de la complejidad y limitaciones del hardware. Veamos, en el caso de trabajar con imágenes reales, al pasar a banda base dejamos el espectro de esta manera, no pasamos completamente a banda base, con lo cual nos queda un espectro totalmente simétrico y por lo tanto esta señal es real. La muestreamos a una frecuencia 2 veces, como mínimo 2 veces, a la del ancho de banda de la señal y únicamente necesitaremos un canal, ya que las señales son reales. La otra opción es trabajar con señales complejas. Pasamos la señal completamente a banda base, en este caso ya el espectro no es simétrico, es decir, las señales serán complejas. La ventaja es que la frecuencia de muestreo es inferior a la opción anterior, pero por contra hemos de realizar un muestreo complejo y con lo cual necesitaremos un detector fase cuadratura. ¿Cuál es la mejor opción? Dependerá de las circunstancias. En este caso, en real, un solo canal, pero mayor frecuencia de muestreo. En el caso complejo, 2 canales con menor frecuencia de muestreo. Independientemente de la técnica utilizada, al final todas las señales se pasan al dominio complejo. De tal manera que en este caso, la
el número de muestras pasaría de reales a complejas y se reduciría en un factor 1 partido por 2. El algoritmo básico de reconstrucción para tener este tipo de radar unidimensional sería: recibimos las señales, las pasamos a banda base, las muestreamos, pasamos al dominio frecuencial mediante una transformada de Fourier, aplicamos el filtro adaptado del dominio frecuencial, simplemente porque desde el punto de vista computacional es mucho más óptimo, volvemos al dominio temporal y realizamos un escalado de tiempo a frecuencia, realizamos un escalado de tiempo a distancia, y de esta manera ya podemos tener a qué distancia se encuentran todos los blancos de nuestra escena. Pasemos ahora a los principios de SAR. Empezaremos con lo que se conoce como el radar de apertura real. En este caso, imaginemos que tenemos un radar montado en una plataforma que se mueve y con él pretendemos realizar o adquirir una imagen de una determinada escena. En este caso, pasamos de un caso unidimensional a un caso bidimensional. Para una determinada posición del radar, la zona que cubrimos, lo que sería la pisada, o en inglés el footprint, dependerá de las características de la antena embarcada. Es decir, del ancho de haz en la dirección azimut y el ancho de haz en la dirección perpendicular. Tenemos unas expresiones que para antenas suficientemente grandes podemos encontrar una relación aproximada entre el ancho de haz de la antena en azimut con respecto a la dimensión física en esa dirección, y el ancho de haz en range también relacionada con la dimensión física en esa dimensión. Simplemente aplicando trigonometría y considerando a qué altura se encuentra nuestra plataforma, podemos calcular en qué punto se encuentra este footprint. Veamos qué resolución tendría una imagen adquirida de esta forma. En range es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Podremos separar dos blancos para una determinada posición azimut y si están suficientemente separadas. La resolución dependerá, evidentemente, del ancho de banda de la señal transmitida. Poniendo 4 números, podemos ver que con anchos de banda razonables podemos encontrar también resoluciones aceptables. Por ejemplo, con 15,5 MHz tendríamos una resolución prácticamente de 10 metros, con 50 MHz 3 metros y con 100 MHz 1,5 metros. Es decir, en principio, por la resolución en la dirección range no debemos preocuparnos. Veamos qué sucede en azimut. Podemos aplicar el mismo principio. La resolución vendrá marcada por la mínima distancia en la que nosotros podemos separar dos blancos cercanos en la dirección azimut. Evidentemente, esto nos va a depender de la extensión del footprint de la antena en la dirección azimut. Podemos ver que depende de esta expresión de aquí. Pongamos unos números. Por ejemplo, para el caso del satélite Envisat, la altura del satélite sería aproximadamente unos 850 kilómetros, la longitud de onda 5,63 centímetros y supongamos que tiene una antena en la dirección azimut de 10 metros y que el ángulo de incidencia es de 21 grados. La resolución que nos proporcionaría este sistema sería poco mejor de 4,5 kilómetros. Por ejemplo, tendríamos resolución en range, hablaríamos de decenas de metros o mejor, y en azimut estaríamos hablando de kilómetros. Evidentemente esta imagen no nos sería de utilidad. Si nosotros quisiéramos tener una resolución de 10 metros, deberíamos colocar en órbita una antena de 4,5 kilómetros de longitud, cosa que evidentemente es imposible. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar el concepto de radar de apertura sintética. Y el concepto es muy parecido a la formación o la técnica de formación de arrays en antenas. En antenas, combinando adecuadamente un conjunto de antenas de baja resolución, podemos sintetizar o generar una antena de alta resolución. Intentaremos utilizar este mismo concepto para formar imágenes con buena resolución en la dirección azimut.
Por ejemplo, un ejemplo de utilización de esta técnica de radares de apertura sintética, o mejor dicho, de arrays de antenas, sería el Very Large Array, que se encuentra en Nuevo México, consistente con 27 antenas para radioastronomía. ¿De acuerdo? Resumiendo, la principal idea detrás del SAR es sintetizar el efecto de una apertura larga, es decir, de una antena larga, cuya construcción evidentemente sería imposible de realizar. Supongamos entonces, una vez más, que tenemos nuestro radar embarcado en una plataforma, en este caso un satélite, y lo que tendríamos es, para una determinada posición azimut, la zona gris nos indicaría el footprint, la pisada sobre el terreno. Claramente podemos ver que un blanco, a medida que la antena se va desplazando, es iluminada desde distintas posiciones azimut. En este esquema de aquí podemos ver un blanco muy cercano a la trayectoria del satélite estará iluminado por un determinado número de posiciones azimut. Esto es lo que nos va a proporcionar lo que se conoce como la apertura sintética. Por otro lado, un blanco que esté mucho más alejado va a generar una apertura sintética mucho mayor. Y esta es una de las grandes ventajas del SAR. La resolución en azimut es constante. Blancos más alejados van a producir o generar aperturas sintéticas más grandes, con lo cual se va a compensar la pérdida de resolución con la de distancia y la resolución en azimut será constante. Aproximadamente la mitad de la dimensión de la antena en esa dirección. Veamos los distintos modos de adquisición de los sistemas SAR. El clásico sería el modo Stream Map. En este caso, la antena apunta a una dirección fija y simplemente vamos barriendo estas franjas sobre el terreno. En el modo Scansar es muy parecido al anterior, con una salvedad. Vamos escaneando la antena en la dirección range para cubrir una mayor zona de terreno. El precio que pagamos es una degradación en la resolución en la dirección azimut. En el caso de un modo Spotlight, lo que pretendemos es mejorar la resolución en azimut. Una forma de mejorar la resolución en azimut sería tener aperturas sintéticas mucho mayores. Para mantener la antena en un tamaño razonable, lo que hacemos es apuntar de forma constante a una determinada zona del terreno. Y de esta manera conseguimos aperturas mucho mayores, pero el precio que pagamos por esta mejor resolución es que la cobertura no es continua. Es decir, nos fijamos en una pequeña porción de terreno. Uno de los nuevos modos que se han implementado es el modo TOPSAR, que viene del inglés Terrain Observation with Progressive Scans. En este caso es, por un lado, una técnica parecida al Scansar, porque para mejorar la cobertura o la extensión de nuestra pisada en la dirección range vamos escaneando en esa dirección, pero para cada uno de estos subswaths lo que hacemos es giramos la antena en sentido al contrario al que lo haríamos en el modo Spot. Es decir, empezamos apuntando hacia atrás y barriendo hacia adelante. De esta manera conseguimos una imagen, mejorar la resolución en la dirección azimut y obtener una imagen de mejor calidad que, entre otras características, elimina un fenómeno que aparecía en las imágenes de Scansar que se llamaba scalloping, que eran, como se ilustra en esta imagen, unas variaciones de la reflectividad asociadas a la forma de adquirir los datos. Veamos un poco qué aspecto tendría una imagen SAR. A la izquierda vemos la imagen SAR y de la ciudad de Barcelona, y a la derecha vemos su equivalente con una imagen óptica. A primera vista podemos ver ciertos parecidos, pero no es exactamente lo mismo. En este caso, la intensidad en la imagen óptica depende de la capacidad de los distintos elementos de la escena de reflejar la luz solar. En el caso de la imagen radar,
es su capacidad de reflejar radiación electromagnética. Al mismo tiempo podemos ver una serie de distorsiones. Por ejemplo, en este caso podemos ver que las montañas aparecen como plegadas, proyectadas hacia la dirección del radar. Vamos a justificar por qué. En un radar, en un SAR, la escena se proyecta en lo que se conoce como la geometría slant range, es decir, los distintos elementos de la escena aparecen ordenados en la imagen con distancias crecientes. Esto induce una serie de distorsiones. En verde tendríamos una determinada orografía y podemos ver en primer lugar lo que se conoce como foreshortening, que hace que las pendientes que estén enfocando al radar aparecen comprimidas en la imagen y mucho más brillantes. Por otro lado, las pendientes apuntando en dirección contraria, marcadas por ejemplo en este caso por BC, aparecerían en nuestra imagen mucho más oscuras y expandidas. Un caso extremo del foreshortening es lo que se conoce como layover. Y en este caso sucede cuando la pendiente local del terreno es mayor que la del ángulo de incidencia, la parte superior de la montaña llega antes que su base, con lo cual en la imagen la montaña parecería como invertida. Y finalmente tenemos algo común también con las imágenes ópticas, que es el shadowing, cuando algún elemento de la escena nos bloquea que la radiación electromagnética alcance unas determinadas partes de la escena y aparecen como áreas en la imagen, como áreas vacías u oscuras. El radar backscattering coefficient es la relación entre la potencia reflejada respecto a la potencia incidente en nuestra escena. ¿De acuerdo? No tiene dimensiones y usualmente se expresa en dBs. De toda manera, en SAR se suele utilizar lo que se conoce como la sigma naught o sigma 0, ¿de acuerdo? Y que básicamente se define con respecto al plano horizontal, ¿de acuerdo? Sería la reflectividad dividida por la celda de resolución. ¿De acuerdo? Depende de las propiedades de dispersión de la superficie, forma, rugosidad, propiedades tanto dieléctricas como magnéticas, contenido de agua, etc. ¿De acuerdo? Y describe en promedio las propiedades de dispersión de la escena. Podemos distinguir entre dos tipos de blancos. Por un lado tendría los blancos determinísticos. En este caso, en una celda de resolución tenemos un único o scatter dispersor dominante. Por ejemplo, sería el caso de tener un corner reflector, un triedro que se utiliza, por ejemplo, para calibración en amplitud de las imágenes SAR. Nos daría un blanco puntual y muy brillante. También tenemos blancos distribuidos. En este caso, dentro de la celda de resolución, lo que tenemos es multitud de dispersores. Si observamos las imágenes SAR, veremos que tienen un aspecto muy granulado. Eso se debe a lo que se conoce como el ruido Speckle. El ruido Speckle es un ruido multiplicativo y se basa que en el caso que en una celda de resolución tengamos distintos dispersores, las distintas contribuciones, digamos, los distintos pulsos reflejados hacia el radar de estos dispersores se van sumando de forma coherente y en el fondo se suman un poco de forma aleatoria. De tal manera que una escena muy parecida, por ejemplo, un campo de cultivo, podemos decir que todos los píxeles de ese campo de cultivo son muy parecidos. En algunos casos, la suma de los distintos elementos produce una intensidad, una amplitud elevada, y en otros casos una amplitud mucho menor. ¿De acuerdo? La amplitud de estos píxeles obedece a una distribución de Rayleigh. La forma de reducir este multilook, la más básica, es simplemente realizar un promediado de las imágenes, como se ve en este caso, pero hay técnicas más avanzadas que intentan reducir este speckle con un mínimo de pérdida de resolución. Veamos ahora un poco 4 detalles sobre el procesado SAR. Los pulsos se van transmitiendo a medida que la plataforma se mueve.
y siguen lo que se conoce una pulse repetition frequency, una frecuencia de repetición de pulsos. ¿De acuerdo? La escena para una determinada posición azimut refleja el pulso, con lo cual nos llegan, digamos, todo conjunto de pulsos reflejados por la escena. Como hemos visto, sería exactamente igual al caso del radar unidimensional. Los muestreamos a partir de determinada frecuencia de muestreo. Por lo tanto, ya podemos ver que nuestra señal SAR será una señal bidimensional y dividida en dos dominios. Tradicionalmente se conoce el dominio range como el dominio rápido, porque en ese dominio las señales viajan a la velocidad de la luz. El otro dominio, el dominio azimut, se conoce también como el dominio lento, porque en ese caso las señales viajan a la velocidad a la que se mueve la plataforma. Como la velocidad de movimiento de la plataforma es infinitamente menor que la velocidad de propagación de las ondas, que es la velocidad de la luz, lo que podemos considerar efectos prácticos es que en cada posición azimut, mientras adquirimos la señal reflejada por el pulso asociada al pulso transmitido, podemos considerar que la plataforma es como si estuviese quieta. Por lo tanto, para un determinado blanco y una determinada posición azimut, la señal recibida por la plataforma será el pulso transmitido retardado en función de la distancia y también con un término de fase asociado a esa distancia. Si la antena radar apuntara de forma perpendicular al movimiento de la plataforma, nosotros podíamos expresar para cualquier punto de posición de esa plataforma, en función de su tiempo azimut, la expresión de la distancia entre la plataforma y nuestro blanco. Utilizando un desarrollo en serie de Taylor y quedándonos con el primer término, podemos realizar esta linearización. Aquí tendríamos la mínima distancia, que se conoce como el CPA o el punto de máxima aproximación, que sería cuando la plataforma está lo más cerca posible de nuestro blanco. Como tenemos una plataforma que se mueve, a cada instante podemos calcular cuál sería el desplazamiento Doppler asociado a las señales. Y lo podríamos obtener a partir del cálculo de la velocidad, es decir, la variación de la distancia en función de la posición azimut. Con lo cual lo que tendríamos es una frecuencia Doppler que varía linealmente con el tiempo. Podemos ver que esto es exactamente lo mismo que habíamos visto antes con una señal chirp. Es decir, en la dirección azimut, nuestra señal será también una modulación lineal en frecuencia. El ancho de banda total que vamos a ocupar dependerá de cuán largo sea el tiempo de observación. Cuanto mayor sea ese tiempo de observación, mayor será el ancho de banda en la dirección azimut. En esta imagen podemos ver la variación de la distancia en función con respecto al punto de máxima aproximación y el Doppler asociado, que podemos ver cómo varía linealmente con el tiempo. En el caso de que la antena no estuviese apuntando exactamente de forma ortogonal a la dirección en la que se mueve la plataforma, las expresiones serían muy parecidas, simplemente nos aparecería un nuevo término que es el que se conoce como el Doppler centroid. Es el Doppler que tienen los blancos cuando están iluminados por el máximo del diagrama de radiación de la antena. Hemos visto en la dirección azimut, hemos de muestrear las señales de forma correcta y todos esos principios de procesado de señal que hemos aplicado al caso del muestreo de las señales en la dirección range, también deberíamos aplicarlo al caso de las señales en la dirección azimut. Es decir, en primer lugar, hemos de cumplir las restricciones impuestas por Nyquist. Es decir, la PRF mínima, la frecuencia de repetición de pulsos mínima, dependerá del ancho de banda total, es decir, el Doppler rate multiplicado por el tiempo de observación. Recordemos, cuanto más pequeña sea la antena en la dirección azimut, significará que su ancho de haz será más grande y por lo tanto el ancho de banda total Doppler también será mucho mayor. Si no muestreamos correctamente, tendremos ambigüedades causadas por el aliasing. Pero hay que tener otros elementos en consideración.
En primer lugar, la extensión del swath, es decir, la extensión de la pisada en la dirección range, ya que el radar no puede recibir mientras está transmitiendo un pulso. Es decir, deberemos acomodar nuestras señales de tal manera que las señales recibidas estén entre el espacio dejado por la transmisión de dos pulsos consecutivos. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo vamos a tener, bueno, cuál debe ser la extensión de la ventana de recepción. ¿De acuerdo? Es decir, la energía también que proviene del suelo debe llegar entre dos pulsos consecutivos. Por ejemplo, en el caso de satélites, debido a la gran distancia que hay entre el satélite y la escena, puede ser o suele suceder que la señal recibida, en este caso asociada a la transmisión del pulso A, se recibe al cabo de una serie de pulsos. Resumiendo, en función de la escena, hemos de escoger la frecuencia de repetición de pulsos, de manera que por un lado cumplamos Nyquist, pero por otro que las señales quepan en los espacios libres dejados por los distintos pulsos transmitidos. El aspecto de la señal bidimensional SAR sería este de aquí, de forma simplificada, una constante compleja, una envolvente en la dirección range. Generalmente se utilizan pulsos rectangulares, con lo cual generalmente esta envolvente es un pulso rectangular, y la señal chirp en range. Otra envolvente, en este caso en la dirección azimut, que esta envolvente se corresponde con el diagrama de la radiación de la antena en la dirección azimut, la chirp en azimut y un término de fase asociado a la distancia recorrida por la señal. ¿De acuerdo? Es decir, para un blanco, su respuesta se ve expandida en la dirección range y en la dirección azimut. El objetivo del procesado SAR es precisamente realizar la comprensión de estas dos chirps, tanto en la dirección range como en la dirección azimut. Además, vamos a suponer que no hay interacción entre los distintos blancos de la escena. Esto es lo que se conoce como la aproximación de Born. En la dirección range utilizamos las mismas técnicas que hemos visto con el radar unidimensional. En el caso azimut es un poco más complejo. Como a medida que se mueve la plataforma va variando la distancia relativa entre el radar y nuestro blanco, puede suceder que la respuesta para las distintas posiciones azimut nos vaya saltando de celda de resolución en celda de resolución. Con lo cual, esta lo se conoce como range cell migration, o migración de las celdas en la dirección range. Debemos compensarlo. La forma de hacerlo es mediante una interpolación que realmente usualmente se realiza en el dominio frecuencial para mayor eficiencia computacional. Con lo cual, al final, trasladamos todas las muestras a un range de referencia que generalmente sería la posición 0 Doppler, o lo que se conoce como la posición del punto más cercano al radar. Hay muchos algoritmos. Uno de los más sencillos y de los primeros que se realizaron es el algoritmo Range Doppler, que fue desarrollado en 1976 para procesar los datos de la misión SISAT. Es un algoritmo bastante sencillo, muy eficiente desde el punto de vista de procesado y utiliza operaciones en el dominio frecuencial. ¿De acuerdo? Y lo que utiliza la ventaja de que tratar de forma separada lo que sería la compresión en la dirección range y en la dirección azimut. En su desarrollo se utiliza la aproximación de Fresnel, que no vamos a detallar. Aquí veríamos básicamente cómo sería este algoritmo. Empezamos con nuestros datos crudos, el raw data, hacemos una transformada de Fourier en la dirección range, realizamos la compresión mediante el filtro adaptado en range, una
FFT inversa para volver a pasar al dominio temporal, la FFT en la dirección azimut, la Range Channel Migration Compensation para tener perfectamente interpoladas nuestras muestras y que estén para cada blanco todas sus contribuciones estén perfectamente alineadas a la misma distancia, la compresión en azimut mediante otro filtro adaptado y finalmente una transformada inversa de Fourier en la dirección azimut. Y finalmente obtenemos lo que se conoce como una imagen Single Look Complex, que es una imagen compleja y con la máxima resolución que nos puede proporcionar el sensor. Veamos algunos ejemplos. Este sería un sensor antiguo, el ERS-2, no tenía mucha resolución. Además, como podemos observar, viendo un detalle de la imagen procesada, la resolución era un poco asimétrica, teníamos una resolución alrededor de 4 o 5 metros en la dirección azimut, mientras que en la dirección range, en ground range, tendríamos una resolución de unos 20 metros, con lo cual podemos ver que la imagen aparecía un poco distorsionada. Después de un multilooking, para tener más o menos la misma resolución en ambas direcciones, podemos ver la imagen que también se corresponde con la ciudad de Barcelona. ¿De acuerdo? Sensores más modernos, como por ejemplo el Terrasar X, tiene modos Spotlight de alta resolución. Aquí veremos un ejemplo. En este caso, la señal transmitida tendría un ancho de banda de 300 MHz y vemos una imagen correspondiente al puerto de Sydney. Todos los detalles aparecen muy bien, estaríamos hablando de resoluciones inferiores a 1 metro. En este caso, esta imagen está hecha como una composición de imágenes adquiridas en 3 días distintos. En verde, el 21 de diciembre del 2007, en azul, el 1 de enero del 2008 y en rojo, el 12 de enero del 2008. Con el composite podemos ver que en blanco todas aquellas cosas que no han cambiado, es decir, toda la zona urbana. Los colores nos van a indicar dónde se han producido cambios. Por ejemplo, en verde vemos este ferry que no aparece en las otras imágenes. La zona de mar, como va cambiando con el tiempo, aparece con distintos colores, distintas tonalidades. Particularmente interesante esta zona de aquí, se correspondería con esta de aquí, donde tenemos una serie de barcos anclados, pequeños, y que simplemente en función de las condiciones se van desplazando. Y por eso nos aparecen todos estos picos o estos píxeles de colores rojo, verde y azul. Nos puede extrañar, vemos aquí esta estructura en el puente de Sydney que no aparece en la fotografía óptica. Pero si buscamos en las hemerotecas vemos que es una estructura que se puso para celebrar el fin de año y que, si no recuerdo mal, desde la que se lanzaban fuegos artificiales. Podemos ver un poco cómo los sensores más modernos realmente ya son capaces de producirnos imágenes de alta resolución casi parecidas a imágenes ópticas. Finalmente vamos a ver una pequeña muestra de los distintos sensores SAR. No están todos los que se han lanzado, pero simplemente son los más significativos. El primero fue la misión SISAT, lanzada por NASA JPL en 1978, trabajando en banda L. Luego el satélite ERS de la ESA, entre el 91 y el año 2011, el ERS-1 y el ERS-2, trabajando en banda C. El GERS-1 japonés trabajaba en banda L. Distintas misiones del Shuttle, embarcando SAR, de acuerdo, las misiones SIR-C, X. Particularmente interesante la misión SRTM, la Shuttle Radar Topography Mission, en el febrero del año 2000, que permitió, mediante técnicas interferométricas, obtener un modelo digital de elevación prácticamente de toda la Tierra que se puede descargar de forma gratuita. El satélite RadarSat 1 canadiense, la misión Envisar, que fue un poco el sucesor de la ESA para las misiones ERS-1 y ERS-2, ALOS Pulsar, también en banda C, de la Agencia Espacial Japonesa. Los sensores más recientes tendríamos ALOS 2, Sentinel, Terrasar X, Cosmos Skymet, Tandem X y el satélite español PAZ, que debe lanzarse en breve tiempo.
Finalmente, podemos obtener un SAR embarcando un radar en cualquier plataforma, con lo cual también se han realizado misiones donde la plataforma, en lugar de ser un satélite, es un avión. Tendríamos misiones del DLR con sus sistemas ESAR y FSAR, el AirSAR, que no funciona, de NASA JPL, el proyecto Ramses de ONERA, FGAN también tiene un par de sensores, y finalmente también hay lo que se conoce como Ground Based SAR, que en este caso el radar está montado encima de una plataforma móvil, y aquí tendríamos un ejemplo del GBSAR desarrollado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Otras técnicas más evolucionadas, por ejemplo, usan sistemas biestáticos en los que transmisor y receptor, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, se encuentran totalmente separados. En este caso, en el caso de Sabrina, también de la Universidad Politécnica de Cataluña, utilizamos satélites comerciales como sensores de oportunidad y el receptor se encuentra situado en el suelo. Muy bien, con esto acabamos esta presentación. Muchas gracias por su atención.